A continuación vamos a hablar de aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo tiene un objetivo fundamental dentro del proceso de la evaluación. Es muy importante reconocer qué es el aprendizaje significativo y su estructuración dentro del proceso pedagógico, lo que implica para el desarrollo del estudiante. El aprendizaje significativo no se logra de un momento a otro, ni con una clase, ni con una simple actividad. Es un proceso a lo largo del tiempo que va generando el conocimiento por parte del estudiante. Entonces, ¿cómo hablar de que se ha logrado un aprendizaje significativo? Porque muchas veces se cree que es enseñarle las cosas que va a poder utilizar en un futuro como muy útiles, que va a tener mucha utilidad lo que le estoy enseñando. Eso no es aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, descrito por Ausubel desde 1960, ya en el 73 estaba muy estructurado, depende de la estructura cognitiva del estudiante y es muy importante que se relacione con una nueva información. Entonces yo no puedo partir del aprendizaje significativo desconociendo lo que ya debe poseer el estudiante como parte de su conocimiento. La estructura cognitiva del estudiante debe tener conceptos o ideas previas a partir de las cuales voy a construir un nuevo concepto y es así como logro que el estudiante pueda organizarse mentalmente, es decir, yo soy un facilitador de ese proceso de organización mental del estudiante. Yo no se lo transmito, es él y yo soy el facilitador de la organización del nuevo concepto teniendo en cuenta los conceptos que él ya tenía. Como podemos ver ahí, nuestro pensamiento y nuestra estructura cognitiva consta de múltiples elementos que podemos organizar de diferente manera. El factor más importante que influye entonces en el aprendizaje del alumno es lo que ya sabe. Si hay muchos elementos o hay pocos elementos y a partir de él comenzamos la construcción del aprendizaje significativo. El alumno tiene esta estructura cognitiva y por decir ello, aquí vemos un ejemplo de una estructura cognitiva que es típica de un pensamiento técnico. El pensamiento técnico tiene una organización secuencial y el técnico aprende que el paso 1 pasa al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y tienen la misma secuencia. Entonces cada vez que hablamos de una formación técnica, estamos hablando de algo que es paso a paso y si se salta uno de los pasos pues quedaría mal hecho, pero no requiere de mayor complejidad en cuanto a que es una secuencia lógica como lo que hablábamos inicialmente en la forma de evaluación y si usted hace el paso a paso pues está bien hecha la parte técnica. Cuando hablamos de una estructura cognitiva para una formación profesional, implica que no solamente tiene un dominio de lo técnico y tiene ese 1, 2, 3, sino que vemos allí cómo vamos a tratar de introducir un cuarto punto que es fundamental para que corra esa posición que tenía donde está el 5 actualmente y que entre ese 4 en esa nueva posición y comience a reestructurar ese pensamiento, dándole prioridad a ese pensamiento número 4 dentro del esquema anterior y muchas veces desplazando o desequilibrando el peso que tienen los números. Si los vemos ahí, el 8 ya quedó por fuera porque ya es un poco significativo con respecto a lo que tenía antes, el 9 aún sigue prevaliendo, pero vemos cómo el 10 sigue además adelante del 11, etcétera. Es decir, ya la secuencia puede alterarse y lo que necesito es ayudarle a que él le vaya cambiando esa situación. Entonces, ¿dónde ubicar ese pensamiento, ese nuevo concepto? ¿Cómo organizarlo dentro del esquema previo? ¿Será que sigue 1, 2, 3 y a lo mejor el 6, el 8, el 4 quedan por fuera y baja al 10 y el 9 y vuelve y sube? ¿Qué tan relevante es todo con respecto a lo demás? ¿Qué es lo que realmente debe aprender nuevo? ¿Y cómo integrarlo para ser utilizado en otros contextos? Para eso utilizo en la formación profesional el problema. El problema es la forma que me lleva a que este individuo piense y reestructure el pensamiento, dé cualificación a sus conceptos, lo reorganice y desarrolle la capacidad y la creatividad en torno a lo que él está haciendo. Si no hay problema y no hay desarrollo de problemas, no estamos fomentando esa creatividad y esa solución de problemas por parte del profesional, la cual en la mayoría de los casos no depende de una secuencia técnica 1, 2, 3, 4, sino que requiere engramas muy claros y una cantidad de esquemas mentales que lo van a llevar a la solución. Es así
como para enfocar el desarrollo del aprendizaje significativo, debemos tener en cuenta que si lo que quiero desarrollar es una habilidad técnica, posiblemente necesito que me den, por ejemplo, las instrucciones paso a paso. Si me dan unas instrucciones paso a paso muy claras, en este caso nos dan una caja con una cantidad de herramientas para hacer un escritorio. Si nos dan esa caja y un manual de instrucciones y nos dicen, como en este caso, usted tiene un destornillador, un tornillo, un martillo, un clavo, un metro, etcétera, y nos dicen qué va primero y qué va conectando lo uno con lo otro, pues ese paso a paso es muy simple de realizar, va a tener siempre el mismo producto. Por lo tanto, si lo hace un técnico, debe quedar igual, con la misma calidad de formación, no necesita ningún tipo de innovación ni de creatividad y debe hacerlo paso a paso en la secuencia que está descrita, o si no queda mal hecho. Para el desarrollo de las competencias técnicas, entonces utilizaremos las guías. Esas guías, que pueden ser guías de estudio, guías de procedimiento, guías de manejo, lo que me permiten es repetir de una manera todo el tiempo. Puedo estar repitiendo los procesos de tal manera que adquiera la competencia, la habilidad o la destreza en torno a un simulador de baja fidelidad generalmente. Es un entrenador de tarea parcial en el cual puedo hacer una venopunción, puedo realizar un cateterismo vesical, un procedimiento de una curación, todos los procedimientos de enfermería o procedimientos de medicina como elaborar puntos, etcétera. Todo lo puedo hacer con las guías. De tal manera que el estudiante a través de la guía me lleva el paso a paso, porque es un conocimiento técnico. Después del 1 sigue el 2, el 3, y después de hacerlo, esa guía de procedimiento me permite hacer una autoevaluación. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo filmar al estudiante haciendo el procedimiento, le puedo dar la lista de chequeo, de cotejo, para que él mismo se autoevalúe, y una vez vaya a presentar su examen, pues se supone que ya él mismo es consciente de que tiene la competencia y posiblemente va a estar muy bien evaluado. De igual manera, esas guías pueden ser de estudio, ya no de procedimiento, sino de estudio. En el caso en el cual coloco casos clínicos, utilizo un simulador para que oiga los ruidos y, por ejemplo, le coloco estertores al simulador, pero coloco diferentes casos en los cuales él tenga que asociar que esos estertores en un caso pueden corresponder a una neumonía, pero en otro caso pueden corresponder a un edema agudo de pulmón, en otro caso a una fibrosis pulmonar, etcétera, y lo pongo para que estudie a través de casos con el simulador, y eso también me ayuda a que genere el desarrollo de la habilidad auditiva y lo interprete a la luz del caso clínico. Entonces es un pensamiento un poco más dado hacia a la opinión de lo profesional, pero al mismo tiempo técnicamente está evaluando lo que es el ruido como tal. Las guías de manejo no las utilizamos para estudiantes porque es para que utilicen el simulador. Aquí ven un ejemplo, por ejemplo, de una guía de manejo de vía aérea, en la cual se le puede enseñar al estudiante para que él lo repita, después de haberle enseñado lo teórico, lo repita una y muchas veces lo que es el manejo del BBM, balón, válvula, máscara, una intubación endotraqueal, cómo se maneja el laringoscopio, cómo se hace la laringoscopia, etcétera, y después se pueden evaluar. De igual manera, cómo hace una venopunción, y lo que más utilizamos para estos casos son listas de chequeo, en los cuales podemos simplemente evaluar si está haciendo el procedimiento desde el punto de vista más general y si limpió la zona de la punción, si colocó el torniquete, si obtuvo una muestra de sangre y si después purgó el equipo, lo que usted quiera, cualquier elemento de esos, y puede ir haciendo una lista de chequeo del proceso. Esto lo podemos hacer con listas que son scores, en los cuales le dan puntajes a el quehacer sin necesidad de cualificar muy exactamente las cosas, de qué tan bien o qué tan mal lo hizo. Simplemente es el paso a paso y muy grande de lo que está haciendo. Es así como podemos tener las guías al lado de simuladores, de paso de sondas, de tactos vaginales, de reanimación pediátrica, etcétera, y verificar el paso a paso de esos procedimientos una vez lo hayan hecho. Para este tipo de evaluaciones técnicas, lo que más se utiliza son instrumentos de puntuación, y los elementos de puntuación son las denominadas listas de chequeo y las rúbricas, son los dos elementos de puntuación más utilizados.
Las listas de chequeo, que es en este caso para lo técnico, pueden ayudarnos para la evaluación diagnóstica, por ejemplo, y hago una lista de chequeo o una evaluación sumativa o una evaluación también formativa y me va dejando un esquema de lo que está aprendiendo el estudiante a través de esa evaluación, mientras que las rúbricas se utilizan más, como lo vamos a ver más adelante, para la parte profesional, debido a que me discriminan más todo el proceso y no solamente el resultado final de ese procedimiento. El enfoque para el desarrollo del aprendizaje significativo ya para lo que es la habilidad profesional, entonces tiene un enfoque diferente, porque necesita del problema. Es necesario que haya un problema y una solución a esos problemas, lo cual genera un engrama diferente y debemos tener en cuenta qué tiene el estudiante en su mente antes de enfrentar el problema para poderle darle solución. Es así como podemos tener la misma caja con todas las herramientas, pero tenemos que plantearle el problema al estudiante para ver cómo comienza a solucionarlo. Le podemos dar todos los instrumentos de trabajo, como vemos acá, pero él es el que debe discriminar qué le sirve y qué no le sirve para hacer ese escritorio que nos habíamos plantado en el ejemplo anterior, y él va a determinar qué sirve y qué no sirve, y de acuerdo a su representación mental es que va a utilizar determinados elementos de trabajo. Es así como la pregunta es, ¿cuál es la idea que tiene él de escritorio cuando le digo que hagamos un escritorio? Porque puede tener esta imagen, pero también puede tener esta otra imagen. En lo profesional ya contamos es qué es lo que tiene detrás el estudiante en su representación mental y sobre todo le tengo que decir cuál es el objetivo de que haga el escritorio. Entonces, no solamente decirle haga un escritorio y ya no es un paso a paso, 1, 2, 3, 4, con un producto que está estandarizado e igual, como sucede en la competencia técnica, sino que lo profesional contamos con esa representación mental previa y la creatividad que va a tener para hacer un mueble, en este caso el escritorio que le había solicitado. Popper en su análisis habla en el mundo del conocimiento, tener esa parte de las ideas, de lo físico y al mismo tiempo de la representación mental como constitutivos de ese pensamiento. Entonces debemos trabajar las representaciones mentales que hay previas para poder exigirle un resultado final a lo largo de un proceso de construcción. Entonces, ¿cómo logro ese aprendizaje significativo en lo profesional? Pues debemos trabajar bajo condiciones óptimas como son una motivación ideal. El estudiante tiene que saber por qué va a hacer ese escritorio, para quién es, cuál es el contexto, cuál es el objetivo, qué espero de él en la construcción de eso y con qué elementos cuenta para poderlo hacer. Igualmente debe tener la motivación del error y volver a construir y reconstruir y no tenerlo como una excusa para abandonarlo, sino una motivación para el perfeccionamiento de ese mismo conocimiento. ¿Cuándo se vuelve significativo? Cuando además hay motivación como el apoyo del grupo, el trabajo en equipo, el aprender a trabajar con las ideas de otros, etcétera, es parte de la motivación personal de la parte profesional. Debe tener muy claro ese profesional a dónde esperan que llegue con este proceso, qué es lo que esperan de mí, qué tipo de escritorio es el que quiere que hagan. No haga un escritorio porque no me están diciendo ni la condición, ni el para qué, ni el por qué, ni qué repercusión tiene eso en mi aprendizaje y en mi desempeño. Es así como solamente que me digan y motivándome de esa manera y sabiendo para qué y por qué, etcétera, es que voy a lograr que él excluya o incluya los elementos que son óptimos para esa ejecución de ese escritorio que le he solicitado. Él debe tener muy clara la representación de los elementos de trabajo, las formas con las cuales cuenta para construir eso y comenzar a generar ideas en torno a todo eso que tiene ahí metido, cómo voy a lograr la construcción de ese elemento que le solicité y a lo mejor me argumenta a través de su creatividad por qué lo hizo de esta manera o el por qué lo hizo de esta otra y además si era para un contexto muy moderno o para un gerente o para un lugar de juegos, etcétera, el por qué está dando como resultado del proceso estos elementos que acabamos de ver. Con base en lo anterior, el aprendizaje significativo me brinda muchas vías, muchos caminos a través de los cuales el estudiante puede optar y tiene elementos de juicio y de trabajo para poder llegar a generar un resultado final. En lo profesional no
tenemos un pensamiento estructurado hacia el 1, 2, 3, 4. Tenemos una lluvia de cantidad de elementos de trabajo y cada vez que le damos al estudiante un elemento de trabajo, le enseñamos a dar prioridad a ciertos caminos a través de los cuales va a llegar a la construcción de un nuevo conocimiento y a la solución de problemas. No tiene ningún sentido dar un elemento como es un electrocardiograma muy bien tomado si uno interpreta a qué corresponde eso, si no tiene en cuenta la clínica del paciente y esa correlación con esas imágenes que tiene ahí, si no tiene en cuenta qué es lo que escucha a través de un buen fonendoscopio. Usted le puede dar el mejor fonendoscopio, pero si no tiene en cuenta el contexto clínico y cómo suena y de acuerdo a esa clínica cómo lo interpreta, pues no va a ser competente. ¿Y por qué me están evaluando a través de todos esos elementos? Lo mismo que esa palabra que se ve ahí escrita con gran cantidad de consonantes, quien no la conoce no interpreta, pero eso es en alemán y tiene un significado en alemán que es importante para quien lo reconoce. Entonces el aprendizaje significativo depende de esa elaboración mental previa y con base en eso, ¿qué le agrego para que él después pueda organizarlo a la luz de un contexto y para la solución de los problemas?